y lo sustituyen por uno de Guaidó este lunes. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, anunció la toma del control total de 3 sedes diplomáticas venezolanas en ese país, 2 de ellas militares con sede en Washington y otra en la ciudad de Nueva York. Quitan cuadro de Maduro en sede diplomática en Estados Unidos. En un recorrido, el diplomático venezolano constató las deplorables condiciones en las que se encuentran las instalaciones del edificio de la Agregaduría Militar de Venezuela en Washington. Y aprovechó para quitar un cuadro de Nicolás Maduro que aún colgaba en una de las paredes para sustituirlo por uno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó se tomará la sede de la Embajada de Venezuela en Washington con el aval del gobierno de Trump, que la semana pasada retiró a todo su personal de Caracas. La oposición venezolana se hará en breve al control de la sede diplomática ubicada en el corazón de Georgetown. Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, ocupará, en un primer paso, la sede de la Agregaduría Militar. En un hecho diplomático inusual, los líderes de la oposición venezolana en Estados Unidos se alistan a ocupar en los próximos días la sede diplomática de su país en Washington, cuyo gobierno ya retiró a su personal diplomático en Caracas y dio vía libre a la acción el jueves pasado, en una reunión que se celebró en la Casa Blanca, entre el delegado de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, y el representante de Guaidó en este país, Carlos Vecchio. El Espectador estableció que la reunión del jueves entre Abrams y Vecchio fue el último paso a un prolongado proceso en el que los líderes de la oposición venezolana, en asocio con diplomáticos de otros gobiernos latinoamericanos, instaron en un primer momento al Departamento de Estado y luego, directamente a Trump, a dar vía libre a la ocupación de la sede diplomática en Washington como un golpe más de deslegitimación del régimen de Maduro y un claro mensaje al mundo de que le llegó la hora de irse. La administración Trump se mostró en un principio muy cautelosa frente a este hecho debido al temor de las represalias que pudiera tomar Maduro en contra de su personal en Caracas. En 2012, tras la supuesta emisión de un video con lenguaje ofensivo para los musulmanes, el consulado estadounidense en Bengasi fue violentamente atacado. Según fuentes presenciales en la reunión, la administración Trump quiso evitar al máximo que una situación similar se repitiera. Pero una vez sacaron a todo su personal, la semana pasada, el gobierno Trump dio luz verde a la operación, añadió la fuente. El saldo, el embajador, Christopher Stevens, murió junto a otros 3 funcionarios estadounidenses. Ellos no logran superar lo que les sucedió en Libia. Carlos Vecchio, que reside en Miami, regresará este lunes antes del mediodía a Washington para ponerse al frente del primer escalón en el camino a la ocupación de la sede diplomática venezolana ubicada en el prestigioso sector de Georgetown, hacerse al control de la sede de la Agregaduría Militar. Este es un buen primer golpe de opinión para los líderes opositores porque ocupan la que fue considerada la joya de la corona en Estados Unidos por los generales y otros mandos que hoy apoyan a Maduro, agregó la fuente. Si todo sale como está previsto, los líderes opositores a Maduro convocarán a la prensa internacional acreditada en Washington al acto de ocupación de la sede diplomática que se realizaría el miércoles próximo, durante el cual Vecchio y su equipo, en compañía del secretario general de la OEA y embajadores de gobiernos opositores a Maduro, estarán presentes. Como lo anticipó el Espectador desde hace 2 meses, el equipo de Vecchio cuenta con una oficina en la Embajada de Colombia en Washington, que ha sido ocupada por delegados suyos y usada por este en más de una ocasión. El gobierno de Venezuela,
comandado por Nicolás Maduro, denunció este acto ilegal que viola el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Juan Guaidó, el autonombrado presidente, es decir no legítimo, nombró a Carlos Vecchio como embajador en Estados Unidos. A Gustavo Marcano lo colocó como ministro consejero de Vecchio en el Consulado de Venezuela en Nueva York, asumiendo así el control en Washington de la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Al respecto, el legítimo gobierno de Venezuela, comandado por el presidente Nicolás Maduro, denunció la ocupación forzosa e ilegal de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, lo cual representa una violación a lo sustentado por el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Mediante un comunicado que se publicó vía Twitter, el canciller Jorge Arreaza, del gobierno bolivariano, informó que estos hechos violatorios cuentan con el apoyo de las autoridades estadounidenses, luego de que este país ha estado trabajando en un golpe político contra Venezuela. Tolerar o promover cualquier amenaza o intimidación contra los agentes diplomáticos venezolanos por parte de ciudadanos residenciados en Estados Unidos constituye una gravísima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense, indica el comunicado. En este mismo sentido, reiteraron que las sedes diplomáticas solo pueden ser ocupadas por agentes oficiales diplomáticos, es decir, los asignados por el gobierno en turno. Por ello, el gobierno de Nicolás Maduro exigió a las autoridades de Estados Unidos, comandadas por Donald Trump, que cumplan con sus obligaciones de derecho y tomen las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa de hecho. A su vez, en dado caso de que Estados Unidos no actúe conforme a la ley, Venezuela se reserva las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en este territorio. 1000 soldados venezolanos listos para cantar el himno nacional. Duque y el canciller Trujillo le metieron el acelerador para que los desertores de las fuerzas bolivarianas de Maduro reciban el estatus de asilo político el día que el presidente Duque y Juan Guaidó se unieron para pasar la ayuda humanitaria por la frontera venezolana. El presidente interino hizo un llamado a las fuerzas bolivarianas para abandonar las filas militares, darle la espalda a Maduro y aliarse desde el lado colombiano. En un primer chispazo desertaron 5 soldados, pero con el pasar de los días eran 15 y luego 100. A un mes de aquel 23 de febrero ya son 1000 los soldados que han cruzado la frontera por las miles de trochas que conectan los dos países, con la única intención de entregar su fusil y uniforme. Tanto el canciller Carlos Holmes Trujillo como el director de Migración Colombia Cristian Kruger, quien fue nombrado en el cargo por Juan Manuel Santos en 2015 y logró mantenerse con la llegada de Duque a la presidencia, tienen que asumir el chicharrón con los 1000 soldados venezolanos que pidieron asilo político, un estatus al que se llega logrando superar la burocracia diplomática. En Colombia, hay quienes esperan y luchan legalmente por años para ser reconocidos como asilados y otros a quienes, en cuestión de días, el gobierno colombiano los reconoce dicho estatus y los acoge con todas las garantías prioritariamente aseguradas. Pero en realidad son muy pocas las personas que logran vivir en Colombia como asilados políticos. En teoría, el asilo es otorgado a las personas que logren demostrarle a la Cancillería colombiana que hay persecución política, racial, religiosa o ideológica en sus países de origen y que, por ende, se hayan visto obligados a llegar a Colombia para salvaguardar su vida de un inminente peligro. También se le reconocerá dicho estatus a quienes demuestren razones para creer que, en su país de origen, les esperan penas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En los últimos meses las oficinas de Cancillería y Migración Colombia se han llenado de decenas de miles de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos. Y es que a quienes se les reconozca la condición de refugiados, el gobierno colombiano les proveerá todo lo necesario para vivir junto a su familia inmediata, alimentación completa, asesoría legal y jurídica, salud, educación, seguridad, transporte, vivienda y presupuesto de manutención. Un asilado político no le cuesta menos de 12 millones de pesos mensuales al gobierno colombiano y es por esta razón menos del 3% de los aspirantes tienen una respuesta positiva a su solicitud. Kruger sabe que el trámite no es fácil, e incluso todavía tiene que resolver el apoyo a los militares venezolanos principalmente en Cúcuta, donde hay cerca de 500, esperando que les digan qué va a hacer de ellos. Aunque todos los extranjeros tienen el derecho legal de solicitar asilo en Colombia y el gobierno tiene el deber de tramitar y estudiar cada uno de los casos, son las autoridades migratorias las que siempre tienen la última palabra. Así, el gobierno se conserva su derecho de asilar al sector social que haga parte de los intereses políticos y estratégicos de la nación. Ejemplo de lo anterior fue el caso de Laurent Saleh, activista venezolano y opositor del régimen de Maduro, quien solicitó refugio al gobierno colombiano desde el 2013. Pero le fue negado y, en el 2014, fue deportado por atropellar los intereses de Santos de mantener relaciones estables con Maduro, a quien no consideraba un dictador en ese momento. 3 años después, cuando a Luisa Ortega, exfiscal venezolana, le tocó escapar de Venezuela en lancha rápida hacia Aruba, el mismo gobierno de Santos se demoró menos de 2 horas en tramitar y oficializar su asilo político en Colombia. En este momento, el expresidente Santos ya no tenía relación con el régimen de Maduro y Ortega era clave para materializar cualquier plan para tumbarlo, pues ya era considerado un dictador. Ahora, la política exterior de Duque ha sido enfática en continuar y fortalecer las iniciativas que puedan sacar a Maduro del poder en Venezuela. Han pasado menos de 30 días desde que las solicitudes fueron interpuestas y la Cancillería colombiana ya se está pronunciando públicamente al respecto. Aunque sí será incierto el rol que jugarán estas 1000 personas en la agenda estratégica que tiene Duque con Venezuela, hay un mensaje que queda claro: quienes traicionen a Maduro serán bienvenidos en Colombia.